noches, mi nombre es William Rolando Valdés, estudio Ingeniería Ambiental en la UNAD de Pasto. A continuación les voy a hablar del Decreto 948 de 1995, Reglamento de Protección Control de Calidad del Aire. El presente decreto contiene el Reglamento de Control de Calidad de Aire dispuesto para aplicarse dentro del territorio nacional, mediante el cual se establecen las siguientes normas, principios generales para la protección atmosférica. Capítulo 1. Este capítulo lo conforman los artículos 1 y 2. En él encontramos el artículo 1, que nos habla del contenido, de los contenidos y el objetivo, en el cual se hace referencia al decreto en el marco de las acciones y los mecanismos administrativos que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire. El artículo 2 define las siguientes definiciones para obtener una buena interpretación de la norma ambiental, control de calidad del aire. Capítulo 2. Disposiciones generales sobre normas de calidad de aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido. Este capítulo encontramos los artículos 3 hasta el artículo 16. En ellos se establece: artículo 3, los tipos de contaminantes del aire de primer y segundo grado. Artículo 4, las actividades especialmente controladas. Artículo 5, las distintas clases de normas y estándares para la protección de calidad del aire. Los siguientes artículos del 6 al 16 hacen referencia a los tipos de normas y estándares más claramente para cada tipo de situación que se presentan en los niveles de contaminación y ruido. Este capítulo habla de los parámetros y los niveles permitidos de emisión atmosférica y ruido, así como los niveles de prevención, alerta y emergencia, clasificación y restricciones. Capítulo 3. De las emisiones contaminantes. Este comprende desde el artículo 17 hasta el artículo 35. Estos artículos establecen: artículo 17. Sustancias de emisiones prohibidas y controladas. Clasificación de fuentes contaminantes. Las fuentes de contaminación pueden ser fuentes fijas, fuentes móviles. Las fuentes fijas pueden ser puntuales, dispersas o áreas fuentes. Las fuentes móviles pueden ser áreas terrestres, pluviales y marítimas. Desde el artículo 19 hasta el artículo 35 se mencionan las actividades prohibidas: sustancias contaminantes, establecimientos generadores de olores, prohibiciones de desechos en zonas públicas, prohibiciones de incineración de llantas, quema de bosques, almacenamiento de sustancias tóxicas volátiles, operaciones de almacenamiento de carga y descarga de materiales líquidos o sólidos en operaciones portuarias. Capítulo 4. De las emisiones contaminantes de fuentes móviles. Este capítulo va desde el artículo 36 hasta el artículo 41. En él se establece: artículo 36. Emisiones prohibidas. Artículo 37. Sustancias de emisiones controladas en fuentes móviles terrestres. Artículo 38. Emisiones de vehículos diésel. Se prohíben las emisiones visibles de contaminación. Artículo 39. Obsolencia del parque automotor. Los municipios pueden restringir la circulación de automotores por antigüedad. Artículo 40. Prohibiciones de plomo y restricciones de azufre y otros contaminantes en la gasolina. Artículo 41. Obligaciones de cubrir la carga contaminante si estos tienen contacto con el aire por sustancias volátiles, gas o polvo. Capítulo 5. De la generación y emisión de ruido. Comprende desde el artículo 42 hasta el artículo 64, donde se dispone: artículo 42. Controles de emisiones de ruido. Está sujeta a todo tipo de restricciones contra todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto. Artículo 43. Ruidos en sectores de silencio y tranquilidad. Desde el artículo 44 hasta el artículo 64 se dispone establecer los siguientes lineamientos, que abarcan las prohibiciones de ruidos en establecimientos, viviendas privadas y públicas. También nos habla de los diferentes ruidos que se pueden ocasionar con los diferentes instrumentos y materiales, como plantas eléctricas, ruidos de maquinaria, industriales, ruidos de obras civiles, claxon o bocinas de vehículos, sirenas, alarmas, así como las sanciones dispuestas por las autoridades competentes. Capítulo 6. Funciones de las autoridades ambientales. Capítulo 6. Funciones de las autoridades ambientales en relación con la calidad y el control de la contaminación del aire. Comprende desde el artículo 65 hasta el artículo 71, donde se establece: artículo 65. Funciones del Ministerio del Medio Ambiente. Le compete definir la política de la prevención y control de la contaminación del medio ambiente. Artículo 66. Funciones de las corporaciones autónomas regionales y de los grandes centros urbanos. Otorgan permisos de emisiones de contaminantes al aire. Declara los niveles de alerta y emergencia del área donde ocurran eventos. Desde el artículo 67 hasta el artículo 71 establece las funciones que debe ejercer el departamento en base a la contaminación del aire: cooperar con todas las instituciones ambientales, apoyo del Instituto Meteorológico IDEAM, cumplir y decretar las normas de calidad de aire,
para ruido ambiental y para emisiones. Tendrá apoyo de las fuerzas públicas y de otras autoridades. Capítulo 7. Permiso de emisiones para fuentes fijas. Comprende desde el artículo 72 hasta el artículo 89 en que se establece. Artículo 72. El permiso de emisiones atmosféricas es el que otorga la autoridad ambiental competente para realizar emisiones de aire cumpliendo con los límites permisibles. Artículo 73. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica como son actividades de obras o servicios públicos o privados, descarga de gases, vapores por ductos o chimeneas de establecimientos comerciales e industriales, incineración de residuos sólidos, producción de lubricantes y combustibles, operación de plantas termoeléctricas. Desde el artículo 74 hasta el artículo 89 se establecen los permisos colectivos para emisiones atmosféricas, permisos de emisiones con su respectiva información general, conceptos de uso, cumplir con la información pedida y que sea veraz, debe tener póliza de garantía de cumplimiento, declarar ante la entidad ambiental toda la información de la actividad de la empresa para el otorgamiento de permisos de emisiones, comercialización de cupos, suspensión y revocatoria, modificaciones del permiso, vigencia del permiso de emisiones de gases de vapores, entre otros, del ruido. Capítulo 8. Mecanismos de evaluación y certificación para fuentes móviles. Comprende desde el artículo 90 hasta el artículo 92. Artículo 90. Clasificaciones de fuentes móviles. El Ministerio de Medio Ambiente determinará las fuentes móviles terrestres, aéreas, pluviales. Artículo 91. Certificaciones de cumplimiento de las normas de emisiones para vehículos automotores. Artículo 92. Evaluación de emisiones de vehículos automotores. En este se evaluarán los niveles de contaminación. Capítulo 9. Medidas para la atención de episodios de contaminación y plan de contingencia para las emisiones atmosféricas. Comprende desde el artículo 93 hasta el artículo 95. Artículo 93. Medidas de atención de episodios cuando en virtud del resultado de estudios técnicos de observación y seguimiento se tomen las medidas de prevención declaratorias del nivel de prevención, ordenar el nivel de alerta. Artículo 94. De los planes de contingencia por contaminación atmosférica, las corporaciones autónomas regionales tendrán a cargo establecer planes de contingencia frente a emisiones de contaminación de aire según sea el nivel de riesgo. Artículo 95. Obligación de planes de contingencia a quienes transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud. Capítulo 10. Vigencia y control del cumplimiento de las normas para fuentes fijas. Comprende desde el artículo 96 hasta el artículo 115. Establece. Artículo 96. Vigilancia y control corresponde a la autoridad ambiental competente. Ejercer la vigilancia, verificación y control del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto y tomar, cuando sea el caso, las medidas de prevención y corrección que sean necesarias. Artículo 97. Rendiciones de informe de estados de emisiones. Desde el artículo 98 hasta el artículo 105 se dispone de establecer los informes sobre el nivel de emisiones, aplicación de normas y estándares para fuentes fijas, excepción de plazos para la aplicación de tecnologías limpias, clasificación de industrias o actividades contaminantes, efectos de aprobación y del convenio de conversión a tecnologías limpias, revocatoria del plan de aprobación de reconversión a las tecnologías limpias, programas de reducción de la contaminación, equipos de monitoreo y seguimiento, asistencia técnica e información de las corporaciones ambientales y los grandes centros urbanos. Deben ofrecerse asesoría técnica sobre el control derogado por el artículo 66, Ley 1333 del 2009, medios y medidas de policía y régimen de sanciones. Comprende desde el artículo 116 hasta el artículo 136, donde se estipula artículo 116 de las medidas y medios de policía para la protección del aire. Artículo 117. De las infracciones se considera infracción cualquier emisión contaminante que exceda el límite permisible y generación de ruido y de olores ofensivos. Artículo 18. De las sanciones para vehículos automotores ante la comisión de infracciones se interpondrán multas, suspensiones de licencia, entre otros. Desde el artículo 19 hasta el artículo 136 se establece vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, procedimiento ante la infracción de emisiones. Los municipios fijarán tarifas para las revisiones técnicas que realicen, sanciones de fuentes fijas ante la comisión de infracciones, consideración de faltas graves como la falta de la licencia ambiental, sellamientos, multas, decomisos, sanciones a municipios, distritos, entidades públicas, sanciones a recursos y reglamentos aplicable contra los actos administrativos que impongan sanciones o medidas. Capítulo 12. Participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. Artículo 136. Del derecho a la intervención de los ciudadanos en los trámites para el otorgamiento de permisos de emisiones atmosféricas.
Toda persona que conozca de alguien decreto puede solicitar al defensor del pueblo, autoridades ambientales competentes, que inicie las actuaciones e investigaciones pertinentes ante cualquier hecho de contaminación atmosférico. Capítulo 13. Disposiciones finales. Comprende desde el artículo 137 hasta el artículo 138. En él se establece: artículo 137. Reglamento de transición al Ministerio del Medio Ambiente, fijar mediante resolución las nuevas normas y estándares de emisiones de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y móviles. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente dicte las normas y estándares para fuentes fijas en ejercicio de la competencia de que dispone según la Ley 99 de 1993, continuarán transitoriamente vigentes las normas y los estándares establecidos anteriormente en los artículos. Artículo 138. Vigencia y derogatorias al presente decreto. Rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga el decreto 2 de 1982, salvo los artículos que continuarán transitoriamente vigentes al tener lo dispuesto en el artículo precedente. El decreto 2206 de 1983 y demás disposiciones que le sean contrarias. Publíquese y cúmplase. Y dado en Santa Fe de Bogotá, 5 de junio de 1995. Gracias.